Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales, con una estructura curricular sólida. Generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a quitar la mascarilla porque es terrible dar una charla con mascarilla. Bueno, el enfoque de esta charla es muy importante. Ya ha habido expositores que han hablado sobre el cáncer, han comentado un poco de estas células troncales cancerosas. Entonces, aquí lo que vamos a ver son las características de estas células troncales cancerosas y el papel que cumplen en los tumores sólidos. No creo que cambie. Aquí, este. Bueno, inicialmente queremos ver qué son las células troncales, porque ese es el concepto inicial de dónde provienen estas células troncales cancerosas. Las células troncales, nosotros la tenemos desde la formación del cigoto en el blastocito, son estas células troncales que son embrionarias, y posteriormente ya en la etapa de desarrollo nosotros vamos a tener estas células troncales adultas. Las células troncales embrionarias son las que tienen toda la capacidad de formar las células de los 3 tejidos embrionarios y también la placenta, mientras que las células adultas nada más van a diferenciarse específicamente en el tejido que se encuentra. Pero ¿qué características tienen estas células troncales cancerosas? Tienen 3 características fundamentales, que es, la primera es la capacidad de dividirse de manera ilimitada. La otra es que van a formar líneas, o digamos así, células que van a tener la capacidad de diferenciarse, y la característica también de las células troncales es que son inmaduras. A la capacidad de dividirse se le denomina autorrenovarse. Existen 2 tipos de autorrenovación. La autorrenovación que es simétrica y la asimétrica. La simétrica es una división en la cual la célula va a tener 2 células hijas idénticas con las mismas capacidades. Y una división asimétrica, vamos a tener una célula troncal y una célula progenitora temprana que posteriormente va a dividirse y va a diferenciarse. Entonces, recuerden estas características porque son muy importantes y están involucradas en la tumorigénesis de los tumores sólidos. Ahora, la localización. Siempre nos preguntamos, pero bueno, ¿dónde están estas células troncales? Estas células troncales las encontramos en todos los tejidos. Normalmente, por ejemplo, en la dermis se encuentran en la parte basal, ¿ya? En la parte folicular, igual en la parte basal.
También las encontramos en el intestino, en la parte neural, y también las encontramos en el tejido hematopoyético. Recuerden que las células troncales son las responsables de mantener, ¿sí?, nuestras células, y nuestras células pasan un intercambio. Por ejemplo, el intestino tiene un epitelio de recambio. Entonces necesitamos siempre estar renovando nuestras células. Igual nuestra dermis, nuestra piel cae, madura, entonces tiene que siempre estar cambiando. ¿Qué son las células troncales cancerosas? Sabiendo estos conceptos de células troncales, ¿a qué nos referimos? La primera teoría, la que surgió es, si ustedes lo observan, tenemos una célula normal, una célula troncal, que posteriormente se va a dividir y tendrá sus células progenitoras y me dará mis células diferenciadas. Pero ¿de dónde aparecen estas células troncales cancerosas? La primera teoría es que a lo largo del tiempo estas células van adquiriendo mutaciones, las cuales transforman estas células y se convierten en células troncales cancerosas. Y estas células troncales cancerosas son las responsables de la formación de tumores, ¿sí? Van a formar toda esta heterogeneidad tumoral, la cual, ¿sí?, es muy importante y posteriormente vamos a hablar de eso. Hablando un poco de la historia de las células troncales cancerosas, ¿sí?, ya desde 1855 hubo digamos así, una cierta evidencia de un patólogo que hablaba de la hipótesis de reposo embrionario de la formación de tumores. ¿Y esto qué quería decir? Que nosotros tenemos restos, ¿sí?, restos de células embrionarias que en algún momento, en alguna etapa de la vida, se van a activar, van a mutar y van a formar tumores. Desde ahí partieron estos conceptos de células troncales, aunque no se conocía como células troncales cancerosas. La primera evidencia que se encontró de estas células troncales cancerosas fue en 1997. El investigador Dick encontró que estas células troncales cancerosas, al aislarlas por marcadores, ciertos marcadores específicos, y al ser inyectados en ratones, recapitulaban el mismo tumor que encontramos en los seres humanos. Eso fue específicamente en leucemia mieloide aguda. Entonces, es la primera evidencia de células troncales cancerosas. Y posteriormente, luego de 6 años, en el 2003, Al-Hall y sus colaboradores identificaron las primeras células troncales en cáncer de mama. Es la primera evidencia a través de un marcador específico, el cual demostraba que formaba todo igual, todo este tumor, toda esta heterogeneidad tumoral, ¿sí?, igual lo que sucede en humanos. Y posteriormente diferentes grupos fueron encontrando, por ejemplo, en glioblastomas, en cáncer de colon, y poco a poco fueron avanzando. Este es, como les había dicho, la primera evidencia, este es el artículo, en las cuales ellos le denominaban, ¿sí?, no como células troncales cancerosas, sino como células iniciadoras de tumores. Así se les llama, fueron conocidas así, y como les había dicho, trasplantaron siempre. Recuerden que todas estas células que se trasplantan provienen de tumores, ¿sí?, o de líneas celulares, pero deben recordar que estos están inyectados en ratones. Los ratones tienen que ser inmunosuprimidos. Uno no puede colocar células así nomás, sino que tienen que ser inmunosuprimidos, porque todo lo que lo colocamos nosotros, el sistema inmunitario lo va a eliminar. Si colocamos células humanas, el ratón lo va a eliminar. Entonces, todas estas evidencias se realizan con ratones inmunodeprimidos. Miren aquí, por ejemplo, esta es la evidencia de los tumores sólidos que les había comentado en cáncer de mama. Por ejemplo, con el marcador aquí lo que ellos pusieron es que ellos seleccionaron las células que eran CD24 negativas y las células que eran CD24 positivas, y se dieron cuenta de las que eran CD24 negativas tenían esta capacidad de formar tumores. En comparación, si ustedes ven la imagen, CD24 positivo no lograba formar el tumor, mientras que CD24 negativo sí lo hacía. Entonces, empezaron a relacionar los marcadores con estas características de células troncales cancerosas. Pero ¿qué modelos
existen en cuanto a todo lo que se habla de tumores sólidos. Tenemos un primer modelo que lo pueden ver a la izquierda, que es el modelo que se llama de evolución clonal. Entonces, muy sencillo, ¿qué significa esto? Que las células, que ustedes observan acá en celeste, estas células adquieren mutaciones a lo largo de los años y estas mutaciones van a permitir que estas células se transformen, se vuelvan cancerígenas, de tal manera que se va a formar un tumor. Y todas estas células tienen la capacidad de formar tumor. Este es el modelo de evolución clonal. Tenemos el modelo de células troncales cancerosas, en las cuales una sola célula, ¿sí? Una célula troncal cancerosa, va a dar como resultado células, ¿sí? Con un cierto grado de diferenciación. Justo les comentaba el doctor Alejandro, que no es una diferenciación que ustedes pueden reconocer, es una diferenciación que se denomina aberrante, ¿sí? Tiene características como una célula diferenciada, ¿sí? En cuanto a su morfología, pero no está completamente diferenciada, es una diferenciación aberrante. Entonces, esta célula troncal es la única que tiene esta capacidad de formar estos tumores. Si ustedes observan acá, el resto de células, ¿sí? No tiene esta capacidad de formar tumores. Y la que más se apega a la realidad es este modelo de fenotipo de plasticidad. ¿Sí? ¿Qué habla esto? De que una célula troncal cancerosa, igual se inicia con una célula troncal cancerosa, nos va a dar lugar a muchos tipos celulares. Pero aquí tenemos ciertas células que están diferenciadas, pero adquieren características fenotípicas de células troncales cancerosas. A esto se le llama transición epitelio-mesénquima, que ya hubo una charla que les explicaba de esto. ¿Ya? Las células mesenquimales normales tienen la capacidad de invadir los tejidos, ¿sí? Y localizarse en otros lugares, claro, de manera normal. Pero estas células diferenciadas aberrantes con esta transición epitelio-mesénquima va a permitir que la célula diferenciada tenga características de troncalidad, así se les denomina, características de troncalidad, y pueda invadir otros tejidos, de la cual nace que aquí, la metástasis. ¿Ya? Esta es una de las características principales. Y entonces, ¿qué tienen los tumores sólidos o qué características tenemos a nivel celular? En esta imagen ustedes pueden observar, tenemos un sinfín de células, ¿ya? No es que el tumor tiene un solo tipo celular y bueno, le van a dar la quimioterapia y el paciente ya se curó o voy a eliminar. La heterogeneidad tumoral es muy importante porque nosotros en un tumor vamos a tener células cancerígenas, células troncales cancerosas, células normales también, células del nicho, porque se le llama nicho tumoral, células normales que por las células cancerosas son educadas a comportarse como tumorigénicas. El nicho tumoral influye mucho en los tumores sólidos, ¿sí? Entonces, también influye mucho en todas las características de troncalidad. Tenemos también, acuérdense ustedes, el sistema inmune, ¿sí? Las células del sistema inmune, por eso hay infiltración de glóbulos blancos. Y esa infiltración de glóbulos blancos en los tumores sólidos permite al tumor ser invisible al sistema inmunológico. Entonces, no es tan beneficioso, para decirlo así, que haya una infiltración de glóbulos blancos. En vez de ser algo bueno, es algo malo. Y si ustedes observan la imagen, también tenemos factores extrínsecos y factores intrínsecos. Entre los factores extrínsecos, como les dije, es señales afuera, ¿sí? Fuera del medio, en los cuales van a permitir que ciertas características sucedan en el tumor. Por ejemplo, una de esas es la angiogénesis. Acuérdense ustedes que el tumor necesita nutrientes. Entonces, estas señales van a permitir que lleguen células que vayan a permitir la formación de vasos sanguíneos, a los cuales van a llegar ¿qué? Van a llegar nutrientes al tumor. También tenemos señales intrínsecas. Las mismas células dan señales y permiten que las células se mantengan en un cierto estado tumorigénico, las cuales van a permitir todo este nicho tumoral. Pero la heterogeneidad tumoral influye realmente, ¿sí?, en todo este proceso de carcinogénesis.
Pues efectivamente sí influye. Son los factores, todas estas características de troncalidad que venimos hablando, van a influir, por ejemplo, la diversidad genética. Cada célula tiene su diversidad genética. Tenemos vías epigenéticas y vías de señalización que van a influir en esta troncalidad. Y como les había comentado, el microambiente tumoral es muy importante. ¿Y cuál es la relevancia clínica? Pues por supuesto, va a influir tanto en la supervivencia del paciente como en la respuesta del tratamiento. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, hay 3 pacientes con el mismo tipo de cáncer, le dan el tratamiento, el uno no responde, el uno está en la cama y el uno está caminando. ¿Ya? ¿Y esto se debe a qué? Se debe a la heterogeneidad tumoral, es muy importante. Aquí, para que vean ustedes las vías de señalización. Es tan complejo el cáncer, ¿sí? Es muy, muy complejo porque tenemos tantas vías y el cáncer es tan inteligente. Son nuestras propias células al final. Si ustedes lo ven, ¿por qué no se encuentra una cura para el cáncer? Y en ratones se ha curado el cáncer. Y hay esos resultados. Pero cuando ustedes lo van a aplicar en seres humanos ya no funciona. Es muy diferente, por más que tengamos o tratemos de tener un sistema inmunológico muy similar, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico es tan inteligente igual que no hay cómo aplicarle lo mismo en ratones, es muy complejo. Entonces imagínense ustedes, normalmente los tratamientos con todas estas vías de señalización que se encuentran en nuestras células normales y también la están manejando las células cancerosas, las células troncales cancerosas. Si yo le doy un medicamento al paciente en la cual quiero inhibir una vía, pero estoy inhibiendo también las vías de las normales. Entonces, no tengo cómo dirijo yo mis tratamientos que sean directos a las células troncales cancerosas. Y ven ustedes, en todas estas vías, acuérdense que yo les había dicho autorrenovación, ¿sí? Proliferación y diferenciación. Miren, todas estas vías se encuentran en condiciones normales y vean aquí, todas estas vías están alteradas en todos estos cánceres. Glioblastoma, cáncer de mama, leucemia, colon, algunas se comparten, algunas vías están alteradas a la vez, ¿sí? Por ejemplo, uno de los cánceres más estudiados, o lo que más se sabe, es en el cáncer de mama. Es uno de los más estudiados y vean cómo se comparten ciertas vías, igual con otros tipos de cánceres. Aquí yo les había hablado que era muy importante el nicho tumoral. ¿Y esto por qué? Si ustedes observan, el nicho tumoral es importante porque está también el nicho en las células troncales normales. Por ejemplo, hablábamos de las células mesenquimales, vean ustedes, en los nichos normales va a contribuir ¿a qué? A mantener esta troncalidad, ¿sí? De las células troncales y a contribuir en la parte nutricional. Pero si nosotros vemos en las células troncales cancerosas, miren, aquí les dice, educa a las células normales para que favorezcan al tumor. O sea, hacen que nuestras propias células vayan en contra de nuestro organismo. Esa es la capacidad que tiene. Por ejemplo, el nicho del sistema inmune que habíamos comentado, miren ustedes, va a modular todo el ambiente, ¿sí? Todo el ambiente tumoral y en condiciones normales va a dar una protección. Pero en el ambiente tumoral, miren ustedes, va a dar protección y supresión del sistema inmunológico. Todo lo contrario. Y bueno, las partes de matriz extracelular, el estrés, entonces cada uno cumple una función de manera normal, pero estando en el nicho, cambia completamente. La epigenética, que se había hablado mucho en cáncer cervicuterino, es muy importante en las células troncales. ¿Qué era la epigenética? Por los que no recuerdan, eran cambios en el ADN, pero sin cambiar su secuencia. Entonces aquí hablamos de metilación, hablamos de acetilación y de muchos otros cambios más. Entonces, por ejemplo, en las células troncales tenemos cambios epigenéticos en los cuales la mayoría son metilaciones. Entonces, en la metilación, por ejemplo, en un promotor de un gen, lo que va a suceder es se metila el gen y se van a inhibir la expresión de algunos genes. Acuérdense ustedes que la metilación es silenciamiento, ¿ya? Se va a inhibir la transcripción. Entonces, lo que va a suceder es que en una célula troncal dice, bueno, perfecto, va a haber una metilación de estos genes, voy a dar unas células progenitoras, se va a desmetilar, voy a metilar los factores troncales y voy a activar ¿qué? Los genes para diferenciación. Por ejemplo, aquí les dicen, miren, el linaje B o el linaje A, el que sea. Pero en los tumores
no funciona así. En los tumores hay una hipometilación, para lo cual se expresan todo tipo de genes que no deberían estarse expresando. Entonces, la célula va a estar proliferando y va a tener, como les dije, características malignas, ¿sí? Y el momento que se activan genes de diferenciación, como les había comentado, esos genes, como se están expresando todos, tengo una diferenciación aberrante. Y aquí está un ejemplo del cáncer de mama, que es uno de los más conocidos. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, esta es una célula troncal cancerosa, y aquí tenemos algunos marcadores que se han identificado en estas células troncales cancerosas. Tenemos células del tumor y tenemos el microambiente, ¿se acuerdan que les había dicho? Entonces, las células tumorales, ¿sí?, sintetizan o envían citocinas que van a actuar sobre estas células troncales para darle sus nutrientes o para que se diferencie o se divida, ¿no es cierto? Y el microambiente también, que es un microambiente normal, no es alterado, también va a estar educado ¿para qué? Para liberar estas citocinas y dar todo lo que es, ¿sí?, todo lo que necesita el tumor para mantenerse proliferando. Ahora, hemos hablado mucho de estas células troncales cancerosas, pero dice, ¿cómo yo evalúo y cómo determino yo esta troncalidad? Entonces, tenemos un protocolo general que se debe manejar para yo poder decir o sugerir, sí, bueno, yo estoy trabajando con células troncales cancerosas. El gol estándar, ¿sí? El gol estándar, pues nada más son los ratones, ¿sí? Porque la teoría es que una célula troncal cancerosa es la que tiene la capacidad de formar tumores, las otras no, ¿sí? Y entonces en los estudios lo que hacen es, en teoría, ¿sí?, una cosa es la teoría y otra cosa es la biología, porque en la práctica no funciona tan así, por así de sencillo, imagínense, pero en teoría una célula, solo una célula tendría la capacidad de formar un tumor, formar toda esta estirpe, ¿ya? ¿Por qué? Porque se divide limitadamente. Pero lo que se hace en los tumores es que se aíslan células con ciertos tipos de marcadores que se sugieren son troncales y se pone, por ejemplo, un número de 100 células. Y esas 100 células pueden formar el tumor, y si yo pongo 100 células sin esos marcadores, no tienen la capacidad de formar. Entonces, esa es una de las maneras que evaluamos. Otra de las maneras son experimentos de linaje, ¿sí? Lo que se hace es marcar esta célula troncal, y como ustedes saben, si se va a dividir y va a formar, vamos a ir siguiendo el colorante a través del tejido. Uno de los más estudiados también es a través de la citometría de flujo. Por eso ustedes ya se había comentado de la citometría de flujo a través de marcadores. Yo puedo determinar estos marcadores, aislar, ¿se acuerdan que decía la doctora Elizabeth, esos puntitos que ven ustedes? ¿Sí? Cada puntito es una célula, y con esos marcadores yo determino estas características de troncalidad y después hago un sorting, ¿ya? ¿Y qué se refiere a un sorting? Yo ese sorting puedo, ese mismo equipo, hacer que me regrese esas células solo con esos marcadores. Y esas células, lo que hago es cultivarlas, ¿sí?, tener mucho más de estas células y aparte de eso, inyectar a los ratones. Entonces demuestro a través tanto de marcadores como en ratones lo que está sucediendo. Y otra técnica que es cultivos, que se llaman cultivos en esferas. Esto también es muy utilizado. ¿Por qué? Los cultivos en esferas, lo que ustedes van a hacer es sembrar en una caja Petri. Muy sencillo, ¿no? En caja Petri, pero son cultivos de baja adherencia. Quiere decir que las células no se van a pegar en el plato, sino van a estar flotando. Van a simular un tumor en 3D. Entonces, solo las células que tienen características de troncalidad, por supuesto, tienen que tener un medio de cultivo para que proliferen, entonces van a formar estos cuerpos esferoides, simulando un tumor. Entonces, si todas estas características, estas células, cumplen con todos estos experimentos, podríamos decir que estamos trabajando con células troncales cancerosas, ¿sí? Ahora, después de todo esto, ¿y cuál es su relación con el tratamiento? ¿Por qué se habla tanto de estas células troncales cancerosas? ¿Cuáles son las características de estas células troncales cancerosas? Vean ustedes, son radio y quimioresistentes. Esa es una de las mayores características de estas células troncales. ¿Y por qué? Porque la quimioterapia tradicional es unirse al ADN, es un intercalante del ADN. Entonces,
Si yo intercalo algún material en el ADN sufre un daño, no puede dividirse la célula y las elimino. Ya es muy sencillo. Pero también los quimioterapéuticos están enfocados en las células que están proliferando. Es por eso que los efectos secundarios de los pacientes es vómito, diarrea, por eso. Porque en el intestino tenemos células que se están dividiendo. ¿Sí? El cabello también se está dividiendo, estás creciendo. Entonces, se cae el cabello, tiene diarrea, vómitos, es un epitelio de intercambio. Entonces, pega tanto a las células normales como a las células tumorigénicas. Entonces, no es muy beneficioso para el paciente. Pero no le estamos pegando a las células troncales cancerosas. Porque aparte, ¿cómo es que adquieren esta resistencia de quimioterapia o radioterapia? Por ejemplo, tienen una baja, ¿sí? Una baja cantidad de divisiones. No están en división, ¿sí? Normalmente se dividen solo en ciertas circunstancias y son las otras células que dio el tumor, que son las progenitoras, que van a estar dividiéndose. También tienen sistemas de reparación eficiente, mucho mejor que todo el tipo de células que se encuentran en el tumor. También otra característica es que expresan y tienen mayor cantidad de transportadores que sacan, ¿sí?, las drogas que pueden entrar a la célula. Imagínense todas las características que tiene una célula troncal cancerosa para los cuales la quimioterapia es inútil, no les va a eliminar. Entonces, la terapia, como les había dicho, aquí hay una terapia en el modelo de células troncales cancerosas. Entonces, si tenemos nosotros la terapia tradicional, en la cual, vean ustedes, aquí tenemos todo este tumor con nuestras células troncales cancerosas que están en rojo, se van a eliminar estas células, pero posteriormente yo tengo una recaída. Y la recaída viene muy agresiva. Y eso es por dos circunstancias. Primero, porque estas células troncales cancerosas no han sido eliminadas. Segundo, las células troncales cancerosas está demostrado que están alrededor del 1%, hay algunos tipos de cánceres que pueden tener hasta el 20%, pero normalmente la proporción es muy baja. Entonces, también son indetectables y tienen una memoria. El momento que regresa un cáncer, las células troncales cancerosas se dividen y dan una progenie, ahora sí, resistente a la quimio y radioterapia. Con lo cual el paciente 2-3 meses muere. ¿Qué buscamos o qué se busca en estos tratamientos? Uno de ellos es una terapia dirigida contra estas células troncales cancerosas. Si yo elimino estas células troncales cancerosas, pues efectivamente no voy a tener una regresión del cáncer. No hay la capacidad de división, por lo cual eliminamos el cáncer. Otra de estas, acuérdense ustedes que les había dicho que estas células son indiferenciadas. Entonces, lo que hago es, vamos así, inducir la diferenciación de estas células. Entonces, si están diferenciadas, son sensibles a los tratamientos, por lo cual vamos a eliminar y no tenemos regresión. O una combinación de terapias. Algunas responderán a la diferenciación, otras eliminaremos estas células troncales cancerosas y finalmente nosotros tendríamos la eliminación de este cáncer. Ahora, ¿qué tengo yo? ¿Sí? ¿O qué marcadores se conocen de células troncales? Inicialmente, vean ustedes, aquí en esta tabla, estos son los marcadores que se habían identificado para decir que yo estoy trabajando con células troncales. Pero acuérdense que un marcador es imposible decir que un solo marcador me permite aislar una célula troncal cancerosa. Vean ustedes aquí, se han identificado a través de ¿qué? A través de líneas celulares de todo tipo, dependiendo del tipo de cáncer. Pero ahora ya no es así. En esta tabla, que está un poquito grande, que traté de hacerla lo más pequeña posible, si ustedes ven, en cada tipo de cáncer habrá como 4, 5, 6, 7 marcadores, ¿ya? Y todos estos marcadores están relacionados con un mal pronóstico en el paciente y poca supervivencia. Entonces, imagínense todos los marcadores que nosotros tenemos que aislar, porque el médico tiene que ver para qué, para dar un medicamento y decir, bueno, voy a eliminar estas células, tengo que identificar todo este tipo celular, todos estos marcadores y de esta manera yo dar un tratamiento oportuno al paciente. Ahora, en esta tablita nada más era para que ustedes tengan, ¿sí? Tengan una guía
de que no solo se ha trabajado con células, digamos así, tejidos celulares, ¿ya? O células derivadas de tumores, sino que también se ha trabajado directamente con las células del tumor. En el momento que se extrae el tumor, inmediatamente se aíslan estas células, se cultivan y se van directamente a los ratones. Entonces, vean ustedes, hay marcadores que me van a permitir, por ejemplo, este CD133 en el pulmón de células no pequeñas, se ha visto que es un marcador pronóstico. Es uno de mal pronóstico en población caucásica, pero en población asiática no tiene ningún efecto. Y esto es algo muy importante porque nosotros no conocemos la genética de nuestra población. En otros países cada vez van evaluando la genética y de esa manera se va realizando la medicina personalizada, pero aquí nosotros no hacemos nada de eso. Lamentablemente ponemos en la misma balanza a todos los pacientes y es por eso que no tenemos la misma respuesta y por eso tenemos una alta mortalidad por cáncer en nuestro país. Aquí vean ustedes en adenocarcinoma gástrico justo estos marcadores que hablaba la doctora Elizabeth, CD54, CD44, vean ustedes, realizan o crean tumores idénticos a los que se encuentran en cáncer gástrico. Entonces es un blanco potencial y vean, estos marcadores están directamente involucrados en la invasión y metástasis oncogénicas. Por ejemplo, la enzima LDH, ese es muy importante, también está significativamente relacionado con ¿qué? Con la capacidad tumoral, ¿sí? El grado del tumor y el estadio del cáncer. Mientras más avanzado el cáncer, más voy a tener la expresión de esta enzima. Ahora, los posibles blancos terapéuticos, inicialmente vean ustedes, tenemos, ya habíamos hablado, por ejemplo, el doctor Alejandro hablaba de la curcumina, ¿sí? Que es un posible medicamento que se puede usar, o sea, un componente natural que podría estar afectando las células troncales cancerosas. También tenemos inhibidores, tenemos drogas específicas que podrían estar actuando contra las células troncales cancerosas. También tenemos nanopartículas, tenemos lo que se llama anticuerpos, pues esto es ya una inmunología, es una terapia inmunológica que ya va a dar dirigida específicamente. Esa sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque son nuestras propias células que deberían reconocer al tumor y no estaríamos afectando a las células normales. Y también, bueno, tenemos, ¿se acuerdan que hablaban del ácido retinoico que se habla en leucemia para diferenciar? Fíjense ustedes todo el ácido retinoico que puede inhibir a todas las enzimas de LDH, por lo cual, ¿qué va a hacer? Va a quitar mi grado de tumorigenicidad. Vean aquí lo que hay ahora, ¿sí? Y lo que se está probando. Esta es una revisión de 2020, es muy actualizada, en los cuales ya hay algunos medicamentos que se están probando y algunos ya están hasta aprobados, que se están utilizando ¿para qué? Por ejemplo, para inhibir vías, ¿sí? Que están involucradas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una en la autorrenovación. Si mi célula no se puede autorrenovar, pues ¿qué hacemos? La vamos a eliminar, la célula muere. Si yo tengo una vía de proliferación, pues inhibo esta proliferación. ¿Va a hacer qué? Va a hacer que mi tumor no siga creciendo. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, me va a dar una sensibilidad a los quimioterapéuticos. Hace que este medicamento sea sensible. Ahora recuerden ustedes que estos medicamentos no es como que, o sea, lo que siempre uno tiene este criterio es de que yo le doy el medicamento y esto va a eliminar directamente. No se puede eliminar la terapia tradicional. Sí, se busca alternativas, pero la terapia tradicional sigue siendo, hasta el día de hoy, la más óptima en ciertos tipos de cánceres. Entonces, esto se tiene que utilizar, ¿sí? En conjunto. Yo le doy, y hablaba justo el doctor Alejandro ayer, si yo le doy quimioterapia, pues imagínense que le tengo que dar 30, 40 quimioterapias, ¿cierto? En vez de eso, si le doy 3, imagínense. ¿Se cuenta? No le llega a caer el cabello, ¿sí? No llega a tener toda esa sintomatología del sistema inmunológico, ¿sí? No llega a tener todos esos síntomas de vómito, todo ese tipo de cosas. Si yo le doy 3 quimioterapias, es muy diferente a darle 30, ¿no es cierto? Porque muchas veces no te mata el cáncer, te mata la quimioterapia. Porque esa es la realidad. Y bueno, nada más para las conclusiones, ¿sí? Que ustedes vean que la presencia de estas células troncales cancerosas es un modelo, ¿sí? Muy importante, muy interesante. ¿Por qué?
porque esto explica la heterogeneidad de los tumores, ¿sí? De lo que nosotros, bueno, de los médicos que observan, ¿sí? Comúnmente en los tumores sólidos. Ahora recuerden que la frecuencia de estas células troncales en los tumores sólidos, ¿sí? Es muy variable. Les había dicho que puede ser un 1%, un 5%. Entonces, esta complejidad de encontrar estas células troncales cancerosas, ¿sí? Se ha vuelto algo, ¿sí? Muy importante. Porque yo de todo un tumor, ¿qué probabilidad tengo yo de encontrar esas células? ¿Sí? Es como que yo lance una aguja en un pajar, ¿qué probabilidad es que yo ponga la mano y saque esa aguja en todo ese pajar? Lo mismo pasa con un tumor. ¿Cómo yo puedo seleccionar esas células? No puedo ir al paciente y decirle, verá, le voy a abrir, ¿sí? Nada más voy a sacarle esto, ahí están las células, les voy a sacar. No existe eso, ¿ya? Entonces, hay metodologías que se tienen que ir implementando para poder identificar estas células directamente. Y, como les había dicho, la presencia de estas células troncales cancerosas tiene implicaciones clínicas. Por supuesto, si son quimio y radioresistentes, tenemos que enfocarnos en estas células, buscar alternativas que ya existen, por ejemplo, que estas células tumorales a veces salen al torrente sanguíneo y podríamos evaluar la presencia de las mismas. Y en la actualidad, sí, esto quería recalcar, lamentablemente en el Ecuador todavía nos falta mucho, yo diría muchísimo por avanzar y yo creo que tenemos que cambiar mentalidad. Yo siempre les digo a mis alumnos, recuerden que nosotros no somos el cupo del mundo, y lamentablemente no somos aceptores a críticas, no somos aceptores a mejorar, sino pensamos que sabemos todo y no funciona así. En otros países, Argentina, México, no nos vayamos a Estados Unidos y Europa, vayamos a los países vecinos, ellos no hacen solo la clínica, los médicos, sino nosotros, como laboratoristas, biólogos moleculares, genetistas, formamos parte de estos grupos de trabajo y nuestra opinión es tan importante como la del médico. ¿Sí? Tenemos el mismo valor y siempre hay que darnos ese valor que es. ¿Sí? Entonces hay que recordar que el tratamiento no es para saber quién sabe más o quién sabe menos. Toda esta colaboración es ¿para qué? Para el beneficio del paciente. Todos trabajamos en el área de la salud. Y finalmente, nada más, esto siempre quiero recordar, aquí tengo un poco de mis alumnos, aquí tengo otros alumnos que no tengo su foto, ¿sí? Pero tengo aquí a mis compañeros docentes que sin ellos no se estaría formando esta carrera de laboratorio clínico y por supuesto tengo aquí a mis estudiantes, algunos son internos, otros están en séptimo semestre, ¿ya? Que esto se debe a ellos. Ellos siempre te dan una enseñanza y la carrera se mantiene por ellos, ¿sí? Siempre hay que darles honor a los estudiantes. Y bueno, siempre un agradecimiento especial porque aquí hay dos personas que hicieron un trabajo fenomenal, ¿sí? Que es Camila y Andrés, porque organizar un congreso y de diferentes ciudades no lo hace cualquiera. Y es súper complejo hacer este tipo de cosas. Y agradecer también a las autoridades, a la señora decana Vilma Bojorque, porque sin las autoridades tampoco se realiza eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriele. Yo especialmente agradecida por su acogida y recalcando que nuestro objetivo como congreso ha sido descentralizar la ciencia y es por eso que hemos llevado también a distintas sedes este congreso y sobre todo impartir conocimientos que ustedes como inscritos puedan tener la posibilidad de adquirir conocimientos como de parte del doctor Gabriele, del doctor Alejandro Carrancá y de todos los ponentes que hemos traído a este congreso. Sí me siento muy orgullosa por este evento y por la colaboración, el apoyo de la Universidad Estatal de Cuenca, que nos ha dado este espacio, a la doctora Vilma Bojorque y especial agradecimiento al doctor Gabriele por hacer esto posible, sobre todo. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio de preguntas. Nos pueden escribir al chat, pueden alzar la mano para quienes nos siguen de manera virtual, igual de manera presencial, si es que quieren dirigirse al doctor Gabriele, totalmente bienvenidos a hacer cualquier tipo de preguntas. No hay ninguna pregunta para el doctor Gabriele. Nosotros tenemos unas preguntas de manera por chat interno, las voy a leer.
La primera pregunta, ¿se puede inducir la diferenciación de las células troncales cancerosas como tratamiento? Si es que es posible, ¿hay efectos adversos? Muchas gracias por la pregunta. Saben decir si no preguntan, ¿o entendieron todo o no entendieron nada? Claro. Pero bueno, sí se puede inducir la diferenciación, ya se lo ha hecho en cultivos y no tiene ningún efecto, se ha tratado. Ahora, aplicado a los seres humanos lo he visto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú aplicas una diferenciación en las células, ¿cómo sabes que no estás haciéndolo también en tus células normales? Estás induciendo algo en tu organismo. Pero en cultivos y en ratones sí se ha hecho eso. Y la efectividad es muy buena, no hay efectos secundarios y más bien se baja la cantidad de quimioterapéutico, porque ustedes acuérdense que al ratón le pueden dar las mismas dosis que le dan a seres humanos. Le pueden dar radiación como le pueden dar quimioterapéutico, la misma. Claro que son dosis más pequeñas, porque si le damos el tamaño de nosotros, el ratón a la primera, chao, nos vemos. Entonces, sí, ya se ha probado y efectivamente las células mueren y el tumor desaparece. Por eso les dije, la cura para el cáncer en ratones ya la hay. Luego nos falta a nosotros. Gracias, doctor. Tenemos un mensaje por el chat de Zoom de parte de María José Montes de Oca y también de parte de Gabriela Jara. Nos felicita la ponencia del doctor y tiene una pregunta. ¿Qué técnicas de diagnóstico cree usted que es la óptima para la identificación oportuna de las células troncales en cualquier tipo de cáncer? Bueno, la técnica que se maneja ahorita es la biopsia líquida. Sí, es una técnica que ya se utiliza al exterior. Lo que se hace es, lo que van a hacer ustedes es tomar una muestra sanguínea y en la circulación les había yo comentado que podemos encontrar ADN tumoral. Entonces, se empieza a evaluar ese ADN tumoral, estas células, la presencia de estos marcadores y de esa manera nosotros vamos a iniciar, ¿sí?, un pronóstico del paciente y saber si hasta la quimioterapia está surtiendo efecto. Pero acuérdense ustedes que eso es como seguimiento o tratamiento. Como diagnóstico es un poco complejo. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad silenciosa. Las mutaciones no se adquieren por un día del otro. Por eso un cáncer pasa 12, 15 años, uno ni sabe, está aquí formando un tumor con ustedes, les acompañan la comida y todo, y al final les duele la cabeza, van y dicen, oiga, ¿sabe que le encontramos un tumor? Ya viene la parte como que ética y dice, bueno, ¿qué tanto le tenía que decir que tiene un tumor? Si 15 años vive con el tumor, ahorita le dije y le fue mal. ¿Sí? Entonces, como diagnóstico es un poco complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo dónde está formando el tumor? Es imposible. Entonces, esta técnica que se utiliza de biopsia líquida debería aplicarse, por ejemplo, en encontrar ya presencia de ADN tumoral que sí se puede hacer, ¿ya? Y decir, oiga, mire, usted está teniendo, ¿sí?, cierto ADN y pues habrá que hacerle un chequeo más minucioso. Esa es la única manera que yo veo ahorita de empezar a hacer un diagnóstico oportuno. Gracias, doctor. Ahora sí, continúo con la pregunta de María José Montes de Oca. ¿Estos tipos de metodología se pueden aplicar en procesos de metástasis? ¿Pueden ser analizados en muestras de ganglios linfáticos? Lo que se hace, sí se puede analizar. O sea, lo que se hace es, acuérdense ustedes también que entra la parte de patología, porque en cuanto a metástasis, la célula tiene características de dónde proviene el tumor primario. Ya, por ejemplo, es una célula de mama que se encuentra en el hueso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la que dicen, miren, entonces el tumor primario es mama. Ahora, ¿cómo yo elimino estas células? Acuérdense ustedes que son las células troncales cancerosas que tienen esta capacidad de invasividad. Si yo tengo un tratamiento contra estas, pues efectivamente yo eliminaré toda la parte metastásica, porque tiene estas características. Pero lamentablemente, como les dije, es muy complejo, ¿sí? Tenemos marcadores que aún así no me dicen todavía el nombre y apellido de esta célula troncal. Y cada vez ustedes van a encontrar, tengo 5, 7, 8, 9, 10,
¿ya? A diferencia, por ejemplo, de las leucemias. Las leucemias ya se conocen efectivamente qué célula tiene la mutación, si es una progenitora tardía, ¿sí? Si es la célula troncal mieloide, entonces ya se sabe y se conoce efectivamente los marcadores. Por ejemplo, en hematología le llevan 50 años de ventaja en conocimiento en comparación a los tumores sólidos. Entonces, no podemos saber nosotros de qué manera, ¿ya? En dónde sucedió la mutación, qué célula misma es la responsable, pero poco a poco se va avanzando, pues, y esperemos en algunos años tener alguna respuesta, al menos algo, si no es para eliminar, al menos para convivir, ¿ya? Para tener una vida digna, porque normalmente con cáncer, pues es muy difícil tener una vida normal. Muchísimas gracias, doctor Gabriele. De parte de la audiencia presencial, ¿alguna pregunta? Por favor, acérquese. Primero, excelente ponencia, doctor. Realmente, qué grato tenerte aquí. Y bueno, mi pregunta venía, estábamos hablando de que las células en un tratamiento convencional, las células troncales, no se eliminan y después vuelve la autorrenovación. Pero puede que antes de que antes de que se autorrenueven, pueden quedar en periodo de latencia, dormidos, y si es que sí, ¿de qué manera pueden despertarse? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, las células troncales cancerosas están en un estado de latencia. Entonces, pero existen compuestos en los cuales yo puedo activar el ciclo celular. ¿Ya? Si yo pongo ciertos compuestos, mi célula se va a activar y va a empezar a dividirse. Ahora, como le dije, si yo hago eso en un ser humano, ¿cómo hago para no activar todo el resto de mis células? Ese es mi problema. Acuérdense que las células troncales cancerosas provienen de una mutación de una célula troncal normal. Entonces, si yo voy a inducir esta diferenciación, necesito de tal manera que solo vaya donde estas células. ¿Ya? Entonces, los mecanismos son complejos. Por eso lo que se aplica ahora es anticuerpos. Los anticuerpos, por ejemplo, las células CAR, que son específicamente, ¿sí?, modificadas, de tal manera que van solo donde se células. Van a reconocer solo las células cancerosas. Y hay un lindo video en donde muestran cómo estas células CAR se están paseando y ven solo las células del cáncer y eliminan solo estas. Entonces, para mí, la única manera sería efectivamente ir con el sistema inmunológico, porque yo inducir algo en mi cuerpo, ¿cómo sé que no voy a inducir el resto de mis células? Porque todas van a responder a las señales, ¿ya? Todas responden al microambiente, al estrés, a lo que ustedes quieran. Entonces, no es muy conveniente. Al menos que se pueda aplicar algo directamente, por ejemplo, la radioterapia. Hay radioterapias que son intraoperatorias y van directo al tumor y le pegan. Entonces, capaz, si nosotros podemos darle ahí un tratamiento, algún compuesto que vaya directamente a su decir, ahorita le damos al tumor esto, démosle 2 días, y bueno, le vamos a dar quimioterapia, y la paciente, muchas gracias, se curó. Pero es complejo. Gracias. Gracias, doctor. Damos una última pregunta por parte de Félix Sánchez. Por favor, Félix, tu pregunta está un poquito larga, entonces para que por favor interactúes con el doctor, activa tu micrófono y le preguntes directamente. Muy buenas tardes, doctor. Primero, felicitarle por su excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Usted indicó en una diapositiva los posibles blancos terapéuticos, en donde se podría tener alguna interacción, sería mi pregunta, desde los componentes naturales como la curcumina, como se señaló, hasta, por ejemplo, tratamientos con nanopartículas o anticuerpos. Esa sería mi pregunta. Una buena tarde. No entendí la pregunta. O sea, ¿quiere que le explique cómo funcionan? Repítame la pregunta porque más me dio creo que la explicación. ¿Cuáles serían las posibles interacciones que podría haber una vez que se inicien tratamientos combinados frente a cualquier tipo de cáncer, por así decirlo? Oh, perfecto. Entonces, por ejemplo, los componentes naturales tienen el efecto de inducir diferenciación en las células. Normalmente se utilizan esos para
tratar de diferenciar. ¿Y yo qué hago con diferenciar? Les había dicho, si yo diferencio la célula, pues mi quimioterapéutico va a ser más eficiente. Le doy menos dosis y también le doy menos tiempo. Ya se ha demostrado, por ejemplo, en el estudio justo que habló el doctor Alejandro, le dieron curcumina y estabilizaban P53. Imagínense ustedes, si yo estabilizo P53 en una célula troncal cancerosa, va a inducir la apoptosis, porque una de las características de la célula troncal cancerosa es que la resistencia a la apoptosis. Y el resto de medicamentos es inhibir vías de proliferación o autorrenovación. Acuérdense ustedes, por ejemplo, si hablamos de leucemia amiloide crónica, ya cuando se forma un gen de fusión, la célula está proliferando. Entonces, ¿qué se le da? Se le da un inhibidor para que la célula deje de proliferar. Entonces, esos medicamentos están enfocados ¿para qué? Para que la célula troncal deje de autorrenovarse, ¿ya? Y que las células progenitores tempranas dejen de dividirse. O sea, que pare esa proliferación porque el tumor sigue creciendo, va invadiendo los tejidos circundantes y cada vez empeora el cuadro clínico del paciente. Damos paso a la última pregunta por temas de tiempo y ya. Igualmente felicitándola. Y bueno, mi pregunta es más a una respuesta más de postura. Como usted bien nos indicó, el cáncer es multifactorial realmente. Y aquí, bueno, y en muchas ponencias veo que no mencionan mucho el poder de la alimentación diaria de las personas, tanto como medicina preventiva y en tanto en el tratamiento o durante el cáncer. Ayer al hablar de la curcumina me llamó mucho la atención porque uno tiene la disposición de adquirirla diariamente, si es que uno quisiera, ¿no? Por medio de los remedios naturales. ¿Usted cree que eso tendría mucha relevancia en tratamientos o como prevención también? No solo con la curcumina, sino con otros antioxidantes. Sí, efectivamente. Bueno, nunca se entra al tema nutricional porque eso es un poquito más complejo, pero está más que demostrado que la alimentación de ciertos tipos de cáncer influye. ¿Sí? Por ejemplo, mucha carne roja, cáncer de colon, ¿ya? Y también, acuérdese usted, por ejemplo, los antioxidantes son muy buenos para prevenir cáncer, pero eso no quiere decir que me voy a acabar una caja de fresas todos los días y no me va a dar cáncer. Acuérdese que en el organismo todo lo exagerado de un lado o el otro es perjudicial. Mucho antioxidante tiene un efecto contrario y puede ser perjudicial. Entonces hay que tener una alimentación balanceada. Por supuesto hay que tener una alimentación balanceada, pero si voy a comer todos los días vegetales tampoco me va a funcionar así. ¿Sí? Entonces siempre hay una limitante en todo y nuestro cuerpo actúa de diferentes maneras. El medio ambiente también tiene su influencia en el cáncer. Es muy importante. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un componente familiar o tenemos un componente genético, en algún momento el medio ambiente o algo activa y se nos va a formar el tumor. Y eso no puede, por más de que nosotros comamos lo más sano posible, también tenemos estos componentes. No solo es la nutrición, sino hay muchas cosas. Pero sí, efectivamente sí se debería evitar consumir mucho alimento, ¿sí? Procesado. Eso sí es verdad, porque sí está demostrado esto de la influencia del cáncer. Pero sabe que son seres humanos medio tercos y es más rico el aceitito en las sartenes con el pan así de la carne, qué delicioso, y eso mismo comemos, y es lo que más nos mata. Gracias.